Hola, es para mí un gustazo el poder saludarte y darte la bienvenida a este programa de certificación en Teología Bíblica Básica, iniciativa esta impulsada por el Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Adventista de Venezuela y su programa de teología, a través de sus profesores que hacen vida en la institución. Hacemos esto justamente con la esperanza y la firme convicción de que aportarán un granito de arena para tu crecimiento y tu formación, de manera que en lo que respecta a la interpretación de la Biblia puedas conocer los más sanos principios de interpretación que te ayudarán a extraer el mensaje bíblico de Dios para ti y podrán equiparte para que seas no solamente un predicador, sino un maestro hábil, bien preparado de lo que es el contenido bíblico, que sea relevante para tu audiencia, de manera que pueda ser pues ese instrumento cabal que Dios quiere que seas en la presentación de la palabra de Dios. Quiero decirte que esta presentación es la primera de 4 presentaciones en las que vamos a desempacar principios hermenéuticos generales que serán aplicados a 4 grupos especiales de libros que conforman el Antiguo Testamento. El primero de esos grupos es precisamente los libros que conforman el Pentateuco. Luego estaremos aproximándonos a los libros históricos, después estaremos echando un vistazo a los libros poéticos y finalmente en la cuarta presentación estaremos hablando de los libros proféticos y cuáles serían los principios de interpretación que aplicaríamos o debemos aplicar a nuestra comprensión de estos libros del Antiguo Testamento. Entonces, como te he dicho, esta presentación inicial estará explorando los principios fundamentales que deben ser aplicados para entender los libros del Pentateuco. Estamos hablando de los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son, como ya tú sabes, el fundamento del resto de las escrituras. Por lo tanto, la teología contenida en estos libros son el fundamento de la teología desarrollada en el resto de los libros del Antiguo Testamento y en todos los libros del Nuevo Testamento. De allí la importancia que tiene el Pentateuco para nuestra comprensión de la teología bíblica. Así que en esta primera presentación estaremos no solamente explorando algunas cosas relacionadas con la teología bíblica, es decir, los fundamentos básicos de la teología bíblica del Antiguo Testamento, como las encontramos en el Pentateuco, y vamos a ir a desempacar en el contexto apropiado cuáles son los principios más importantes a conocer o aplicar para estos libros conocidos como los libros del Pentateuco. Ya tú sabes que la teología se enfoca en el estudio de la persona de Dios, de su carácter y de su actuación en la historia humana. Pero la teología bíblica, esto con fines didácticos, se ha clasificado en 4 grandes vertientes. En primer lugar tenemos la teología bíblica, en segundo lugar tenemos la teología sistemática, que se alimenta de la teología bíblica y sus pilares fundamentales. También tenemos la teología histórica, que es una herramienta auxiliar de la teología sistemática. Y tenemos finalmente la teología aplicada. Estas presentaciones procuran introducirte en la primera rama de la teología, que es la teología bíblica y sus pilares fundamentales. Ya estaré compartiendo contigo cuáles son los 4 pilares fundamentales de la teología bíblica, pero por lo pronto tú debes entender que la teología bíblica tiene la intención entonces de presentarte esos 4 pilares fundamentales de la teología que serán
básicamente los pilares fundamentales de la teología sistemática también. Y la teología histórica procurará ayudarte a entender cómo la iglesia cristiana ha ido desarrollando a lo largo de la historia su comprensión de las verdades más importantes de las Sagradas Escrituras a través de esos pilares fundamentales precisamente. Esta teología sistemática se llama sistemática porque simplemente te enfoca o te permite ver que la Biblia es un sistema de verdades interconectadas, de manera que si tú modificas o alteras tu comprensión de una de esas verdades, todo el sistema se verá afectado. Por eso es que necesitamos de la teología bíblica para poder entender la manera como están relacionadas todas y cada una de las verdades que están contenidas en la palabra de Dios. Básicamente la teología bíblica presenta justamente el piso o la plataforma que prepara el camino para esta última rama de la teología, que es la teología aplicada, que no es otra cosa que el intento de llevar al terreno práctico todas aquellas cosas que Dios ha revelado en su palabra y que van a hacer de nosotros cristianos que estén más cerquita cada día del ideal que Dios tiene para nosotros. Bueno, los cuatro pilares fundamentales de la teología bíblica son Dios, hombre, pecado y salvación. Es decir, la teología bíblica va a procurar hacer revelaciones a tu vida de la persona de Dios y su naturaleza, la persona del ser humano y su naturaleza, la naturaleza del pecado como enfermedad sistémica que afectó a la raza humana y el plan de salvación y su naturaleza, que es justamente la acción de Dios para resolver el problema más grande que el ser humano tiene que enfrentar, que es el problema del pecado. Así que si a ti te preguntaran en algún momento cuáles son los cuatro pilares fundamentales de la teología bíblica, tu respuesta debe ser la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, la naturaleza del pecado y la naturaleza de la salvación. En ese sentido, cada libro de la Biblia hace un aporte singular, único, a nuestra comprensión de esas cuatro cosas. Entonces, cuando tú vas a cualquier libro de la Biblia, tú debes ir con la idea en mente de preguntarle a ese libro cuál es el aporte único o singular que hará a tu comprensión de la persona de Dios y su naturaleza. ¿Cuál es su aporte único o singular en tu comprensión de la persona del hombre y su naturaleza? ¿Cuál es su aportación única a tu comprensión de la naturaleza del pecado? ¿Y cuál es el aporte que ha de hacer ese libro en tu comprensión de la salvación? Porque la realidad es que cada libro de la Biblia hará un aporte único o singular a nuestro entendimiento de estas cuatro cosas. Habiendo dicho eso, creo que entonces podemos comenzar a hablar un poquito acerca de cómo está configurado el Antiguo Testamento y por qué razón nosotros vamos a dividir en cuatro pedazos estos principios hermenéuticos generales que van a ser aplicados a los libros que componen el Antiguo Testamento. Los judíos dividen o clasifican los libros del Antiguo Testamento que ellos llaman Tanakh de la siguiente manera. En primer lugar tenemos el grupo de libros conocidos como Torá. Esa palabra hebrea significa enseñanza, instrucción o ley, y en este caso aluden a los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, que son Génesis, que ellos llaman Bereshit, Éxodo, que ellos llaman Shemot, Levítico, que ellos llaman Vayikra, Números, que ellos llaman Bemidbar, y Deuteronomio, que ellos llaman Devarim. Así que Torá es la primera gran división de la Biblia hebrea,
y está compuesta entonces por estos primeros 5 libros. La segunda sección de la Biblia hebrea es los Nevi'im o los profetas. Ellos dividen esta sección en 2 grandes grupos. Están en primer lugar los profetas anteriores. Eh, los libros que componen a los profetas anteriores son los libros de Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Los profetas posteriores estarían conformados por los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel, y estaría conformado finalmente por el libro de los 12 profetas menores, que son precisamente Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, este segundo grupo de libros, conocido como los Nevi'im o los profetas, en la Biblia hebrea están agrupados de esa manera y obviamente hay una ligera diferencia entre la manera como ellos agrupan los libros y la manera como nosotros los cristianos los agrupamos. De cualquier manera, es bueno que sepas la manera como ellos lo agrupan para que luego puedas hacer una diferenciación entre la forma de ellos ver el Antiguo Testamento y la forma como nosotros lo vemos. El tercer y último grupo de libros de la Biblia hebrea es conocida esa sección como los Ketubim. Esa palabra Ketubim significa escritos o escrituras. Y está compuesta esta sección por los libros de Salmos. Este primer libro, el libro de Salmos, es el más importante de este grupo y no solamente le da nombre al libro como tal, sino que le da nombre también al grupo. Es decir, este tercer grupo de libros puede ser conocido como Ketubim o también puede ser conocido como Tehilim, que es el nombre del libro de Salmos en hebreo. Así que tú puedes comparar, por ejemplo, no lo vamos a hacer aquí por razón del tiempo, pero tú puedes abrir tu Biblia en Lucas capítulo 24 y comparar los versículos 27 y 44 y te vas a dar cuenta de que allí en esos 2 versículos aparece la triple división de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. Y te vas a dar cuenta que allí aparece Moisés, los profetas y los escritos en el verso 27, y en el verso 44 aparece nuevamente la misma división, aparece Moisés, aparecen los profetas y luego dice los salmos, porque es que en los salmos, que es el primero de los libros de los escritos, también le da nombre al grupo, no solamente le da nombre al libro, sino a todo el grupo como tal, y eso lo puedes constatar, vuelvo y repito, en el versículo 44 de Lucas 24. Habiendo dicho eso, entonces completamos el grupo de libros que conforman los Ketubim. Está el libro de Salmos, que es el primero y más importante de ese grupo. Está el libro de Proverbios, el libro de Job, el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el libro de Lamentaciones, Eclesiastés, Esther. Está el libro de Esdras y Nehemías, que para ellos es un solo libro. Y está también el libro primero y segundo de Crónicas. Nota que cuando hablo de primero y segundo de Samuel, o primero y segundo de Reyes, o primero y segundo de Crónicas, no digo primera o segunda, sino primero o segundo, porque estos son libros históricos, no son epístolas, es decir, son libros en masculino. Por lo tanto, cuando yo me refiero a ellos como primero o segundo, no puedo decir primera de Reyes o primera de Samuel, porque no estamos hablando de libros en femenino, estamos hablando de libros en masculino, no estamos hablando de epístolas, estamos hablando de libros, y como son masculinos, yo debo decir primero de Samuel y no primera, primero de Crónicas y no primera,
porque esa sería una forma quizás más correcta de hablar de estos libros. Bueno, esos son asuntos, detalles quizás periféricos, pero que siempre vale la pena resaltar, porque ustedes que están recibiendo esta clase pueden ayudarme a corregir ese error básico que muy frecuentemente se comete en nuestras iglesias y en nuestras reuniones públicas, cuando nosotros nos reunimos en el grupo pequeño y aludimos a esos libros. Regularmente escuchamos decir primera de Crónicas o segunda de Crónicas, cuando en realidad deberíamos decir primero y segundo de Crónicas. Habiendo terminado con este pequeño comercial, por así decirlo, vamos a mirar rápidamente entonces cómo es que los cristianos clasificamos los libros que componen el Antiguo Testamento. Antes de ir allá, quiero terminar entonces esta lámina simplemente llevando tu atención a las tres letras que están ubicadas en las tres grandes secciones de los libros, tal como lo visualiza la Biblia hebrea. Está la T de Torá, está la N de Neviín y está la K de Ketubín. Esas tres letras se usan como acróstico entonces para hablar de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, y ellos le llaman a esos libros en su totalidad Tanakh, y le llaman Tanakh justamente por esas tres letras que tú estás viendo en la parte superior de la lámina, donde están las tres grandes secciones entonces de la Biblia hebrea. Entonces ya tú sabes que cuando se habla de Tanakh, estamos hablando del Antiguo Testamento y de la manera como los hebreos dividen los libros del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver entonces cómo es que nosotros los cristianos dividimos los libros del Antiguo Testamento, porque esa división será la división que usaremos para las 4 presentaciones en las que nos enfocaremos en principios hermenéuticos aplicados a estas 4 grandes secciones. La Biblia, tal como nosotros la clasificamos, es decir, el Antiguo Testamento tal como nosotros lo entendemos, los cristianos, nosotros los vemos en 4 grandes grupos. El primer grupo es conocido como Pentateuco, lo que los hebreos llaman Torá, nosotros le llamamos Pentateuco. La palabra Pentateuco significa 5 rollos. Y es precisamente porque, aunque era visto como un solo libro, era un solo libro presentado en 5 rollos o volúmenes, en donde la introducción es el Génesis, la conclusión es el libro de Deuteronomio, y en el centro encontraremos las narrativas del Éxodo, el libro de Levítico, que es el corazón del Pentateuco, y el libro de Números, que narra las vivencias del pueblo hebreo en el desierto. Luego tenemos la segunda sección en nuestra Biblia cristiana, conocida como los libros históricos. Estos libros históricos están acomodados de la siguiente manera. En primer lugar encontraremos el libro de Josué, en segundo lugar el libro de Jueces, luego viene el libro de Ruth, luego viene los libros primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos libros entonces conforman esta segunda sección, conocida entonces como libros históricos. El libro de Ruth es ubicado en el lugar donde está precisamente porque está ambientado en ese periodo conocido como el periodo de la Liga Tribal o el periodo de los jueces. Por eso es que en el canon cristiano este libro fue ubicado inmediatamente después del libro de Jueces, porque lo que allí se narra ocurrió en ese periodo de la historia. El tercer grupo de libros es conocido como los libros poéticos. Aquí están entonces los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que contienen la sabiduría de Israel destilada en forma de poesía
Y estos libros eminentemente poéticos tienen una manera muy particular de abordarse, porque la poesía hebrea es un tipo de literatura que debemos conocer bien si es que queremos interpretarla bien. El cuarto grupo de libros en la Biblia cristiana que conforman el Antiguo Testamento son los libros conocidos como los libros proféticos. Y dentro de los libros proféticos nosotros los clasificamos en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores serían los libros de Isaías, Jeremías, que está acompañado con el libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, el libro de Ezequiel y el libro del profeta Daniel. Tú te preguntarás por qué razón el libro del profeta Daniel no aparece en los profetas, en el canon judío, en el canon hebreo, pero sí aparece como profeta en el canon cristiano. Bueno, déjame decirte que los judíos consideran el libro de Daniel eminentemente como un libro de sabiduría, por eso lo colocan en la sección de los escritos donde están los libros de sabiduría. Aunque era un profeta, ellos lo consideraban más un libro de sabiduría profunda y entonces lo ubicaron en los Ketubim. Luego de haber visto entonces los cuatro profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, pasamos entonces a conocer los profetas menores que en teología realmente de menores no tienen nada. Es decir, ellos también, aunque son conocidos como profetas menores, en realidad son también profetas que jugaban en las grandes ligas. Se les llama menores básicamente por la extensión de los libros, pero no por la calidad o la profundidad del contenido de esos libros. Es bueno saberlo porque tú te podrás sorprender que libros tan pequeñitos como Abdías pueda tener tanta profundidad en su teología y tanta relevancia a pesar de que fue escrito hace tanto tiempo. Esos 12 menores son precisamente Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Tú debes saber que el orden en el que aparecen estos libros proféticos no es orden cronológico, es más bien un orden canónico. Y eso es bueno que lo sepas porque si tuviéramos que organizar los libros en orden cronológico, no aparecería Isaías en primer lugar tendríamos que colocar a Jonás y luego tendríamos que colocar a Amós y luego a Oseas, después a Isaías y así sucesivamente. Pero nos interesa por lo pronto que tú puedas ver entonces en esta lámina claramente reflejado cuáles son las cuatro grandes divisiones del Antiguo Testamento en nuestra Biblia castellana, en la Biblia cristiana. Entonces date cuenta que si comparas la manera como el judío divide el Antiguo Testamento y la manera como el cristiano lo hace, hay una diferencia sustancial porque mientras los judíos dividen el Antiguo Testamento en tres grandes secciones, por eso ellos le llaman Tanakh, por Torá, Neviín y Ketubín, nosotros los cristianos dividimos el Antiguo Testamento en estas cuatro grandes secciones: el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, en donde encontraremos los profetas mayores y los profetas menores, que como ya te dije, de menores no tienen nada. Habiendo dicho estas cosas, creo que estamos listos entonces para hablar un poquito acerca del contenido del Pentateuco, qué es lo que vamos a encontrar allí, para luego proceder entonces a conocer los principios hermenéuticos básicos que necesitaremos conocer y aplicar si es que queremos aproximarnos apropiadamente a los primeros 5 libros de la Biblia conocido como Pentateuco. Aquí tenemos entonces en esta lámina resumido muy a grandes rasgos qué es lo que nosotros vamos a encontrar en el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia son una combinación
de narrativas o de historias presentadas en prosa que tienen lado a lado secciones que son enteramente poéticas, pero también vas a encontrar en esa combinación de prosa y poesía un cuerpo legal, es decir, un cuerpo de leyes combinadas en una matriz narrativa que abarca miles de años. Comienza precisamente con la creación del cielo y de la tierra y de toda la raza humana, y va estrechándose su foco para concentrarse finalmente en Abraham y en el pueblo que surgió de los lomos de Abraham y el propósito que Dios se planteó con este pueblo, que debemos verlo de manera corporativa como el pueblo de los hijos de Israel, a través de quien Dios se proponía desarrollar su plan de salvación. Así que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, son una combinación de historias presentadas en prosa, combinadas con poesía y leyes en esa matriz narrativa que abarcará miles de años. Los cristianos consideramos el Pentateuco como el fundamento de toda la escritura. Es decir, estos primeros 5 libros de la Biblia presentan los pilares fundamentales de la teología de tal manera que a través de esa plataforma se construye la teología del resto de los libros que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y los libros que luego encontraremos en el Nuevo Testamento. El Pentateuco contiene leyes que dieron origen al pueblo judío, entonces al pueblo de Israel, que contiene las historias que proveen la base para la profecía del Antiguo y del Nuevo Testamento y son el fundamento de su escatología. La teología contenida en el Pentateuco provee entonces los principios del Evangelio elaborados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se compuso el Pentateuco? No pretendo en esta sección eh, abrumarte con mucha información en relación con la manera como llegó el Pentateuco a existir, pero a lo largo de la historia han habido básicamente 2 opiniones en cuanto a cómo el Pentateuco llegó a la existencia. La opinión tradicional de la teología, podríamos llamar conservadora, ha creído y enseñado a lo largo de su historia que el Pentateuco fue escrito por Moisés, y esto ha sido aceptado de manera general por judíos y cristianos hasta el siglo XVIII después de Cristo. La segunda postura o la segunda opinión en cuanto a cómo el Pentateuco llegó a existir es lo que se conoce como la opinión crítica moderna. Es alimentada o creada básicamente por una escuela de teología nacida en Alemania conocida como la Alta Crítica, que simplemente al estudiar los libros del Pentateuco demostró o quiso demostrar que el Pentateuco en realidad no fue escrito por Moisés, sino que fue escrito por 4 autores diferentes y un editor posterior que juntó todos esos materiales en un solo documento conocido como la Torá. Y eso comenzó a desarrollarse justamente a partir del siglo XVIII, con el surgimiento de un movimiento filosófico conocido como racionalismo. Yo quiero hablarte de esto brevemente porque creo que será importante para tú entender por qué razón es necesario que dediquemos tiempo para hablar de los principios hermenéuticos más sanos, porque si tu hermenéutica no es sana o apropiada, entonces no vas a tener éxito a la hora de entender de manera apropiada el mensaje que Dios nos dejó en estos primeros 5 libros de la Biblia, que como ya tú te diste cuenta son el fundamento del resto de la escritura, así que hay que comenzar colocando una base apropiada. ¿Por qué razón entró en discusión en torno al siglo XVIII
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, esta escuela de teología, conocida como la Alta Crítica, que cuestionó la autoría mosaica y afirmó que en realidad el Pentateuco fue escrito por 4 autores diferentes y un editor posterior. Bueno, déjame explicarte el fenómeno de la manera como yo lo entiendo, de forma lo más sencilla posible para que tú también lo puedas entender. Esta escuela de teología conocida como la Alta Crítica, eh, cuando comenzó a mirar el Pentateuco, obviamente comenzó con el libro de Génesis. Ellos observaron un detalle interesante, y es que el Génesis, en sus primeros 2 capítulos, presenta 2 relatos de la creación. El primer relato está contenido precisamente en Génesis 1, todo el capítulo hasta la primera parte del capítulo 2 hasta el verso 3. Esa sería el primer relato de la creación, y tiene una característica peculiar distintiva ese primer relato, y es que cada vez que se habla de Dios, el creador, se utiliza la palabra hebrea Elohim. Es decir, yo estoy mostrándote cómo es que ellos trataron de llegar a comprender la existencia del Pentateuco. Y ellos están estudiando el Pentateuco, pero no lo están estudiando en la lengua alemana, lo están estudiando en la lengua original en el que este texto se escribió, que es el hebreo que está en la Biblia. Entonces ellos comenzaron a estudiar Génesis y comenzaron a darse cuenta de que el capítulo 1 contenía un primer relato de la creación que era bastante amplio y general, y tenía una peculiaridad, y es que cada vez que habla de Dios en ese relato, utiliza el nombre hebreo Elohim. Luego ellos observaron que el segundo relato de la creación, que está en el capítulo 2 de Génesis, desde el versículo 4, la segunda parte, hasta el final del verso 25, tiene una característica peculiar este segundo relato, que es un poquito más específico, y cada vez que se refiere a Dios ya no utiliza el nombre Elohim, sino que utilizará predilectamente el nombre Yahvé Elohim. Entonces, ¿qué importancia tiene para la hermenéutica bíblica el entender la manera como el Pentateuco llegó a ser? Bueno, cuando ellos notaron, los de la Alta Crítica, este detalle particular de estos 2 relatos, su conclusión lógica y racional fue que estos 2 relatos de la creación no fueron escritos por un solo autor, sino por 2 autores diferentes. Al primer autor ellos le llamarán autor elogista, porque utiliza predominantemente el nombre Elohim cada vez que se refiere a Dios. Y el segundo autor ellos le denominaron autor yavista, sencillamente porque ese autor, cada vez que habla de Dios, a él le gusta usar el nombre Yahvé, Yahvé Elohim. Entonces, es bien interesante la manera como estos teólogos nacidos en el contexto racionalista que permeó el pensamiento filosófico y teológico de la Europa de aquella época, porque de alguna manera nos permite entender a nosotros qué es lo que está pasando aquí. Ellos, en vez de tratar de entender la intención del autor de estos 2 relatos, concluyeron que en realidad no había un solo autor, no hay unidad interna, sino que hay 2 relatos que fueron escritos por 2 autores diferentes, el elogista y el yavista, y luego esos 2 relatos fueron juntados en un solo relato por un editor posterior, cuyo nombre no conocemos, pero que agarró esos 2 relatos que circulaban de manera aislada y los juntó en un solo relato. ¿Qué es lo que opera en la mente del teólogo que hace esto? Bueno, en su intento de entender cómo llegó a la existencia este texto, simplemente concluyen de manera racional que esto tuvo que haber sido escrito por 2 autores diferentes, porque ellos simplemente están utilizando la razón humana
como el juez supremo que habrá de determinar cómo llegó a la existencia el texto bíblico y cómo lo debemos entender o interpretar. Y esto es un error hermenéutico fundamental, porque es que en realidad la razón humana, aunque fue dada por Dios para aplicarla al estudio del texto sagrado, en realidad la razón humana no es el juez supremo que de alguna manera está por encima de la revelación escrita para ser el juez de esa revelación. Al contrario, el cristiano entiende que la revelación está por encima de la razón, y aunque la necesitamos en nuestra aproximación de esa revelación, ella está supeditada a la revelación y no al revés. Por lo tanto, la escuela de teología conocida como la Alta Crítica desarrolló sus postulados mediante un razonamiento circular y una premisa o una presuposición errada, porque la misma Biblia presenta en esa revelación que ella es la que discierne la razón humana, ella es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón humano, y es el corazón humano quien es escrutado por esa revelación y no al revés. Por lo tanto, cuando tú abres la Biblia, tú tienes que ir a la Biblia con la idea de que ella va a discernir las intenciones y los pensamientos más profundos de tu corazón, que ella misma revela que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Por lo tanto, la revelación fue dada para que tu mente pudiera ser de alguna manera reflejada a través de esa revelación, y tú puedas conocerte mejor cómo es que tú eres y cómo es que piensas y actúas en conformidad con lo que piensas. Por esa razón, cuando tú vas a la iglesia a escuchar una enseñanza o una predicación por alguien que está imbuido no solo de la palabra de Dios, sino del Espíritu Santo, quien fue el que la inspiró y ahora iluminó el entendimiento de ese expositor para enseñarla o predicarla, a menudo tú vas a pensar, cuando escuchas la enseñanza o la predicación, que esa persona que está predicando parece que estuvo mirándote por un huequito todo lo que tú estabas haciendo durante la semana, porque ahora en el sermón prácticamente está revelándote lo que tú necesitas escuchar ese día que fuiste a la iglesia. Y no es que ese predicador vio lo que estabas haciendo. Ese predicador está siendo lleno del Espíritu Santo, que sí vio lo que tú viviste y que sí conoce lo que tú necesitas saber. Por eso, cuando la palabra es presentada de esa manera, ella discierne las intenciones y los pensamientos más profundos de tu corazón, y tú sales de ese lugar convencido de que Dios te habló a través de ese instrumento humano que, aunque defectuoso, se dejó usar para que el Señor pudiera alimentar a esa audiencia ese día. ¿A dónde te quiero llevar con todo esto? Lo que quiero tratar de decirte es que cuando tú lees el texto sagrado, tú no puedes usar la razón humana para discriminar lo que hay allí, sino que debes dejar que sea ella quien escrute lo que hay en tu corazón. ¿Por qué razón? Porque resulta ser que la Biblia tiene muchas cosas en ella que no pueden ser explicadas mediante la razón. Y si tú generas alergia en tus presuposiciones acerca de esas cosas que no pueden ser explicadas mediante la razón, entonces tú vas a terminar rechazando la Biblia, porque la Biblia está llena de relatos que te cuentan eventos sobrenaturales que no pueden ser explicados mediante la razón. Por ejemplo, ¿cómo tú puedes explicar de manera racional que un hombre es echado al mar, tragado por un gran pez, y puede sobrevivir a esos jugos gástricos 3 días y 3 noches para luego ser vomitado ileso en la orilla de una playa? La Alta Crítica, cuando leyó el libro de Jonás, concluyó que ese evento no es histórico, es decir, no pudo haber ocurrido, es simplemente una historia ficticia.
que alguien inventó para enseñar algunas lecciones de tipo moral. Pero entonces, si eso es verdad, ¿qué hacemos con las palabras de Jesús? Que consideraron a Jonás un personaje histórico y a sus experiencias con el gran pez historia realmente. Porque el Señor Jesús en su enseñanza dijo que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el seno de la tierra 3 días y 3 noches, y que esa será la señal que se le dará a esa generación tan rebelde y contumaz. Entonces, date cuenta que si yo voy a la Biblia teniendo escozor o alergia por todo lo que huele a sobrenatural, entonces yo voy a terminar teniendo problemas, porque la razón humana no puede explicar eventos o fenómenos sobrenaturales. ¿Cómo tú puedes explicar de manera racional que un ser humano sea capaz de hablar de eventos futuros con tanto lujo de detalle y revelarlos así de esa manera? Obviamente un ser humano no es capaz de conocer el futuro distante y revelarlo con tanto lujo de detalle. Cuando lo hace porque Dios lo ilumina y descorre el velo del futuro para que él pueda mirar lo que está en el porvenir con lujo de detalle, porque Dios sí puede hacerlo. Entonces, si tú vas a la Biblia colocando la razón por encima de la revelación, tú vas a concluir que eso que nosotros llamamos profecía, en realidad no es que una persona imbuida por el Espíritu de Dios y que pudo ver lo que Dios le presentó de manera profética y que estaba en el futuro distante porque Dios lo puede hacer. Simplemente vas a concluir de que esa persona está escribiendo a manera de profecía algo que en realidad ya ocurrió. Es decir, lo que los teólogos llaman vaticinia post eventum. Entonces, esto que yo te estoy diciendo, te lo estoy diciendo entonces como para que te des cuenta de por qué es tan importante las presuposiciones o las ideas preconcebidas o la metodología que usemos al aproximarnos a la Biblia. En resumidas cuentas, si tú quieres tener éxito en tu tarea interpretativa de la Biblia, no coloques tu razonamiento por encima de la revelación. Deja que sea la revelación quien esté por encima de tu razonamiento y te diga qué es lo que debes hacer con el texto que estás estudiando, porque ese es el método apropiado para aproximarse a la Escritura. Si ese principio lo aplicamos a esta realidad que te acabo de pintar, del libro de Génesis y sus 2 relatos de la creación, entonces debemos concluir que el autor de estos 2 relatos utilizó esos 2 nombres diferentes, no para confundirte y hacerte creer que hay 2 autores en vez de uno, sino porque él tiene una clara intención teológica. ¿Cuál es esa intención entonces? La intención es la siguiente: a través del nombre Elohim, él está dándote a conocer una cualidad de Dios que hace que tú te enamores más de él. Ese nombre Elohim es el nombre que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar del Dios que trasciende su creación, porque es el creador. Entonces, cada vez que tú veas en la Biblia a Dios siendo presentado con el nombre hebreo Elohim, es de ese Dios trascendente que tiene tanto poder que a través de su palabra puede crear la materia de la cual se valdrá para hacer un mundo como el mundo que nosotros hoy día habitamos. Pero no solamente eso, sino que Él está por encima de la temporalidad que a nosotros nos atrapa. Él está por encima de su creación porque Él es todopoderoso. Él es el creador. Pero mira tú que en el 2 relato de la creación, cuando se habla del momento cuando el Señor creador, Elohim, se agacha para formar un muñeco del polvo de la tierra y luego soplar en su nariz aliento de vida para que llegue a ser un ser viviente o un alma viviente, ahora se presenta con el nombre Yahvé Elohim, porque Yahvé Elohim es el nombre que el autor querrá usar para hablar de otra cualidad de Dios que hace que te enamores más de Dios, y es precisamente esa cualidad de ese Dios trascendente que es capaz de agacharse para abrazarte después que te crea. Ese es el punto culminante. El Yahvé es el nombre del Dios del pacto, del Dios que se agacha,
del Dios que te abraza, del Dios que aunque es trascendente porque está por encima de todo lo creado, también es el Dios inmanente que es capaz de eh, acercarse a ti para querer entablar una relación estrecha contigo, una relación de pacto, porque Él quiere conocerte, Él quiere que tú lo conozcas y que tú seas conocido por Él. Y eso es realmente fabuloso, es extraordinario. Perdona que he tomado tiempo quizás mucho más extenso para hablarte de este asunto, pero es que estamos hablando de hermenéutica, sobre todo del Pentateuco, y esto es fundamental para que tú puedas entender por qué razón tenemos que estudiar la Biblia de la manera como te estoy proponiendo que lo hagamos. Habiendo mencionado todos estos detalles, mencionemos todavía un punto más antes de concluir con asuntos que tienen que ver con principios generales de interpretación. Todos estos elementos que ya te he mencionado tienen que ver mucho con la hermenéutica apropiada y son el piso o la plataforma que yo creo podrá ayudarte a entender mejor estos 5 libros de la Biblia. En cuanto a esta lámina que tienes frente a ti, tú debes saber que todo el Pentateuco está unido mediante temas comunes. Además de eso, tiene un flujo cronológico en su narrativa que es también un hilo conductor muy importante para demostrar la unidad interna del Pentateuco. Y además de eso, tiene una estructura literaria definida que nos va a permitir a nosotros ver su unidad interna básica. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, porque sí es cierto que hay teólogos en la actualidad que desde el siglo XVIII han intentado dejarnos de la Biblia solamente las tapas, negando la autoría mosaica del Pentateuco. Si nosotros podemos lograr demostrar que el Pentateuco tiene una unidad interna indivisible, eso por sí solo demostrará que no son varios los autores del Pentateuco, sino que es un solo el autor y que nosotros podemos demostrarlo a través de esos elementos que demuestran su unidad interna básica. ¿Cuáles son esos elementos? Sus temas comunes, su flujo cronológico en la narrativa y su estructura literaria. Vamos allá rápidamente para que entonces podamos ver cómo a través de estos elementos podemos demostrar la unidad interna del Pentateuco. El primero de ellos, dijimos, son sus temas comunes. Bueno, si tú lees el Pentateuco desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 34 de Deuteronomio, te vas a dar cuenta de que hay temas como la promesa divina de bendición, por ejemplo, que va a estar como un solo hilo conductor desde el principio hasta el final. Eso no puede verse en un documento escrito por varios autores, a menos que ellos se hayan puesto de acuerdo. Así que de esta manera podemos entender que es un solo autor el que está implicado, por cuanto hay temas, muchos temas, que son comunes en todas las narrativas que están hiladas en el Pentateuco. El segundo elemento que estamos tratando de mostrarte para que veas la unidad interna del Pentateuco es el flujo cronológico de su narrativa. Y aquí estamos hablando del orden cronológico de los eventos y de la manera como se han arreglado. Desde el Génesis hasta el Deuteronomio se presenta una historia coherente de los orígenes de la humanidad, de los orígenes del pueblo de Israel. Así que a excepción del Génesis, la obra es decir, el Pentateuco se va a enfocar en la vida y en el ministerio de Moisés, básicamente, y en la historia del pueblo de Israel. De manera que ese flujo cronológico de la narrativa y esa coherencia en esas narrativas demuestra que eso tuvo que haber sido escrito por un solo autor. El otro elemento que me parece que es el más concluyente o crucial para demostrar la unidad interna del Pentateuco es precisamente su estructura literaria. Presta atención, por favor, a la estructura que abarca todo el Pentateuco en sus secciones narrativas y legales, que te van a permitir entender a qué estoy tratando de referirme. Y es la combinación de prosa y poesía. Voy a pasar a la siguiente lámina para que lo puedas ver un poquito mejor.
En esta lámina tú estás viendo que la primera gran narrativa del Pentateuco, que es la narrativa de los orígenes y que abarca los primeros 11 capítulos del Génesis, tiene esta estructura interesante y bien sencilla. Génesis 1 y 2 hasta el verso 22 del capítulo 2, eso es una narrativa histórica escrita en forma de prosa. Luego tienes Génesis 2:23, que es un pequeño pedazo de texto escrito en forma de poesía. Y luego tienes el verso 24, que es otro pedacito de texto, pero esta vez escrito en forma de prosa. ¿Qué es lo que hay allí? Prosa, verso, un poema escrito en verso y prosa, como un sándwich. Un sándwich que tiene 2 rebanadas de pan escrita en prosa y un relleno escrito en verso. Lo mismo vas a ver en Génesis 3, desde el verso 1 hasta el verso 13 es prosa. Los versos 14 al 19 es poesía hebrea y los versos 20 al 24 es prosa otra vez. Esa es tiene una intención teológica y ya te la voy a decir cuál es. Luego viene Génesis 4, que desde el verso 1 y hasta el verso 22 es prosa. Luego viene el verso 23, que es verso. Luego viene el verso 24 al 26, que es prosa. Y nuevamente tiene la misma estructura. Prosa, verso, prosa. Prosa, poema en verso y prosa. Fíjate que el capítulo 5 tiene la misma estructura. Desde el verso 1 hasta el 28 del capítulo 5 es prosa. Luego viene un pedacito de texto que es el verso 29, que es un pequeño poema escrito en verso. Y luego viene otro pedacito de texto que es en la parte final del capítulo 5, nuevamente desde el verso 30 hasta el final, que es prosa. Entonces vuelves otra vez a tener la misma estructura. Prosa, verso, prosa. Mira tú los capítulos 6 al 9, esa es una narrativa histórica. Desde el capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 9, verso 24, eso es prosa. Pero el capítulo 9, los versos 25 al 27, tienen un pequeño poema. Un poema escrito en verso. Y luego desde el versículo 28 hasta el final, nuevamente vamos a encontrar un pedacito en prosa. Vuelve otra vez la misma estructura. Y eso que estás viendo aquí en la primera gran narrativa, que es la narrativa de los orígenes, que está contenida en los primeros 11 capítulos, eso es lo que vas a encontrar. Luego, en la segunda narrativa, que es en los capítulos 12 al 50, es la misma estructura. Los capítulos 12 al 48, si lo puedes notar aquí en esta primera sección, ¿verdad? Es narrativa en prosa. Luego vamos a tener el capítulo 49, que es un poema, es decir, un texto que está escrito en forma poética. Y luego vas a encontrar una parte final que es nuevamente prosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La misma estructura anterior. Prosa o narrativa en forma de prosa, un poema escrito en verso y un pedacito de texto como epílogo que está escrito en forma de prosa nuevamente. Prosa, verso y prosa. Lo mismo va a suceder con la siguiente narrativa, que es la narrativa conocida como la del Éxodo, que está contenida en Éxodo 1 al 15. Los primeros 14 capítulos son prosa. Luego el capítulo 15 es poesía y luego la parte final del capítulo 15 y la parte final del capítulo 15 desde el verso 19 en adelante, nuevamente prosa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay una intencionalidad del autor de mostrarnos la misma estructura de principio a fin. El único lugar donde no va a verse esta estructura es en el libro de Levítico, que es el corazón del Pentateuco, donde no hay nada escrito en forma poética. Pero el libro de Números y Deuteronomio va a tener la misma estructura. Allí te la dejo en esa lámina para que lo puedas observar. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarte con todo esto es que si esa estructura se ve a lo largo de todo el Pentateuco, definitivamente tiene que haber un solo autor implicado en esa genialidad literaria. Ese es el punto culminante. Si yo logro entender entonces que hay un solo autor
que ese autor es Moisés, yo podré estar entonces en armonía con el resto de la escritura que le atribuye a Moisés el haber escrito esos libros que ahora nosotros estamos considerando para estudiar e interpretar. Entonces, habiendo dicho todas estas cosas, ¿qué puedo yo saber o qué puedo conocer que me sirva para estudiar cabalmente y de manera inteligente estos primeros 5 libros de la Biblia? Vamos allá. Eh, en esta primera parte quisiera entonces mencionarte lo siguiente. Si es verdad que todo el Pentateuco está estructurado teniendo un sándwich, por así decirlo, de prosa, verso y prosa, ¿qué función teológica cumple ese verso en medio de esa narrativa en prosa? Bueno, ese verso o ese poema escrito en verso proveerá una discusión en formato poético de los elementos teológicos más preponderantes que han sido introducidos en la narrativa previa y usualmente se enfocan en la venida del Mesías. No siempre, pero usualmente se van a enfocar en la venida del Mesías. Así que ese principio fundamental tú debes conocerlo a la hora de entender las porciones poéticas del Pentateuco. ¿Qué otros principios pueden ser de guía para su interpretación? Bueno, aquí tienes algunos de ellos de manera sintetizada. Además de los principios hermenéuticos generales que ya te he presentado y que son eventualmente aplicables a cualquier porción de las Escrituras, creo que ya tú has tenido una breve introducción donde ya se te han presentado algunos asuntos generales de interpretación hermenéutica. Bueno, aquí es útil considerar algunas indicaciones específicas a la hora de interpretar las porciones narrativas que vas a encontrar en el Pentateuco. En primer lugar, debes leer el texto cuidadosamente y cuando lo hagas, por favor, presta atención a los detalles, a esas cosas que aparentemente son insignificantes, que pueden ser para un lector desapercibido, insignificante o superflua. Probablemente tenga una intención teológica. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú lees la narrativa de José en el libro de Génesis, tú te das cuenta que en esa historia de José hay un salto en la narrativa para contarte el incidente ocurrido con Dina, la violación de Dina y lo que ocurrió después con los hermanos de José cuando mataron a todos los de Siquem precisamente por causa de esa violación para responder a ese acto tan infame del que su hermana Dina fue objeto por causa de Siquem, el hijo de Hamor, prácticamente el gobernante de esa localidad. Entonces tú te preguntas, ¿por qué ese salto en la narración? ¿Por qué te deja de contar asuntos relacionados con la vida de José para ahora contarte lo que ocurrió con Dina? Ese pequeño detalle no es insignificante o superfluo, está allí con una clara intención y es que tú puedas entender qué era lo que estaba pasando en la vida de José probablemente que le impidió sucumbir a la tentación de la esposa de Potifar, que como una gotera le decía constantemente, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y te vas a dar cuenta porque precisamente José entiende perfectamente cuáles son las consecuencias nefastas que puede venir para la vida de una persona cuando no le pone freno o límites a sus pasiones carnales. Entonces, esa historia está allí para que tú entiendas de una manera gráfica lo que sucede cuando una persona no le pone freno a sus apetitos y a sus deseos carnales y tiene una clara intención teológica. Por eso yo te digo que cuando leas el texto, presta atención a todos los detalles, incluso a aquellos detalles que aparentemente son confusos o insignificantes o superficiales, porque esos detalles probablemente te llevarán a reflexiones profundas que te van a ayudar a ver cosas en el texto que no hubieras visto si no le hubieras prestado atención a esos detalles. Otro principio general que puede servir de guía para la interpretación de las narrativas del Pentateuco es estudiar las características literarias de la narrativa, incluyendo su trama, es decir, el qué y el cómo, la secuencia de eventos que componen la historia,
otros asuntos que algunos literarios llaman flashback o forward back. Bueno, no recuerdo el nombre, flashback es uno de ellos, flash forward es el otro, no me venía a la mente exactamente. ¿De qué están hablando los estudiosos de las narrativas cuando hablan de flashback o flash forward? Bueno, están hablando de la manera como está estructurada la trama, que en ocasiones te está hablando de un evento en curso, cuando de repente te introducen un texto que habla de algo que ocurrió en el pasado, pero luego, o puede ser que se proyecte a algo que está más adelante en el futuro. Y ese juego del narrador es importante para entender la trama que se está estudiando en esa narrativa. Entonces hay que estudiar todas esas características de la narrativa, la trama, la secuencia de los eventos, el ambiente, el dónde, el tiempo, el lugar donde se desarrolla la narrativa, quiénes son los personajes principales, quiénes son los personajes secundarios, si hay un protagonista, quién es el protagonista, si hay antagonista, quién es o quiénes son los antagonistas que le dan la vida al relato, cuál es el punto de vista del narrador. Esto es demasiado importante, porque la perspectiva teológica que te provee el narrador de la historia te va a ayudar a entender cuál es el meollo, la enseñanza central de esa narrativa. Y por ponerte un ejemplo, cuando tú lees el libro de Job, que comienza con una pequeña narrativa en forma de prosa, el narrador prácticamente extiende su mano para quitar la cortina que te va a permitir ver lo que Job no sabe, lo que Job no puede ver y que no le permite entender su infortunio, pero a ti y a mí sí nos va a ayudar, porque nosotros estamos viendo entre telones de la historia de Job que no podríamos conocer si el narrador no nos contara de esos entretelones de lo que ocurre en aquella audiencia celestial donde el acusador o el Satán se presenta delante de Dios como representante de este planeta y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces ese entretelón es el punto de vista del narrador y te lo cuenta precisamente para que tú tengas la perspectiva teológica más apropiada a la hora de interpretar esa narrativa histórica. ¿Lo ves? Por eso es que es importante que nosotros podamos tener este tipo de guías para la interpretación de las narrativas que encontramos en el Antiguo Testamento. Otro principio que sirve de guía para la interpretación de los libros del Pentateuco y de sus narrativas es que nosotros debemos notar las repeticiones. Y esas repeticiones solamente se pueden notar con una lectura cuidadosa. Palabras que se repiten, frases que aparecen una y otra vez por aquí, la misma frase, eventos similares que pueden ser útiles para determinar la intención del autor. Bueno, esa es la manera de lidiar con estos asuntos. Otro principio que sirve de guía para la interpretación es buscar la perspectiva divina, ya no tanto la perspectiva del autor que escribió el texto, sino de Dios, quien inspiró al que escribió el texto. Buscar cómo Dios trabajó en el personaje de la narrativa, o a través de ese personaje, o a pesar de esos personajes. Leer cada narrativa en su propio contexto será crucial, y en el contexto del gran conflicto, porque el conflicto entre el bien y el mal es la metanarrativa que te va a ayudar a entender todas las otras pequeñas narrativas que vas a encontrar en el Pentateuco. Y eso va a ser útil no solamente para entender esas pequeñas narrativas, sino tu propia historia, tu propia narrativa. Es decir, lo que estoy tratando de decirte es que tú no vas a entender tu propia historia si no colocas como telón de fondo la teología del conflicto o la historia del conflicto entre Cristo y Satanás. Así que cada vez que leas cualquier historia, cualquier narrativa histórica de la Biblia, del Antiguo Testamento, tú debes procurar por todos los medios colocar como telón de fondo la narrativa del conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, porque será lo que le dará sentido a esa narrativa. Otra cosa que debes hacer es analizar los tres niveles que puede tener una narrativa en el Antiguo Testamento. El primer nivel es el nivel superior.
Y cuando hablamos del nivel superior es porque estamos viendo en esa narrativa, a ese nivel, cómo se desarrolla el plan de Dios y su propósito para toda la humanidad, para toda su creación. Así que de alguna manera tú te vas a dar cuenta que narrativas como la de la creación, la encarnación, la vida y la resurrección de Jesús, la salvación de la humanidad a través de Jesucristo, todo eso forma parte justamente del plan de Dios y su propósito para salvar a la humanidad. Nota que hablamos del propósito de Dios en singular, pero cuando hablamos del nivel medio de una narrativa, estamos hablando ya no del plan de Dios para la humanidad, sino del plan de Dios para un pueblo, para una entidad corporativa. Y eso tiene como marco la narrativa de Abraham, a quien Dios le pide que salga de Ur de los Caldeos, porque de la descendencia de él surgirá el pueblo a través del cual bendecirá a todos los pueblos de la tierra. Así que de esa manera, en toda narrativa bíblica del Antiguo Testamento, tú debes ver no solamente cómo se cumple el nivel superior, que es el plan de Dios para la salvación de la humanidad, sino el plan de Dios para la salvación de su pueblo, que en este caso es Israel, el pueblo que salió de los lomos de Abraham. Otra cosa que tú debes analizar es el nivel inferior de la narrativa. Este es el tercer nivel. Y es ya no el plan de Dios para la humanidad, ya no el plan de Dios para Israel, sino el plan de Dios o el propósito de Dios o los planes de Dios en plural para los individuos. Entonces, cuando tú estudies las narrativas bíblicas, por favor, presta atención a esas narrativas, en qué nivel se mueve y cómo se mezclan estos tres niveles en esa narrativa. El nivel inferior, que es el plan de Dios para un individuo, el nivel medio, que es el plan de Dios para un pueblo, en este caso Israel, y el nivel superior, que es el plan de Dios para la humanidad entera. Habiendo dicho eso, entonces pasemos al siguiente principio que vamos a desempacar. El principio número 5 tiene que ver con el reconocimiento de las narrativas como ejemplos. Es decir, las narrativas generalmente no contienen mandamientos ni enseñan doctrinas, pero asumen e ilustran mandamientos o doctrinas enseñadas en otras porciones de las Escrituras. Entonces, a medida que estudias una narrativa, presta atención cómo esa narrativa ilustra un mandamiento o ilustra una doctrina que probablemente será enseñada o presentada más claramente en otra parte de la Escritura, porque esas narrativas históricas entonces iluminarán tu entendimiento de esas otras porciones donde se habla de esos mandamientos o de esas doctrinas aludidas en la narrativa en cuestión. Otro principio fundamental tiene que ver con la evaluación de las acciones de los personajes, y esto es muy importante, porque muy a menudo las narrativas contarán lo que le ocurrió a esos personajes y no necesariamente lo que Dios quería que le ocurriera a esos personajes. Es decir, no siempre lo que los personajes deciden o hacen está en armonía con la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando yo estudie esas narrativas van a proveerme ejemplos de conductas que pueden ser dignas de ser imitadas o no. Entonces yo debo ser cuidadoso a la hora de ver las palabras que pronuncian algunos personajes de esas narrativas, porque muy probablemente esas palabras tendrán verdad que debe ser integrada a mi vida, o puede ser que contengan mentiras que yo debo tener cuidado de utilizar de una manera inapropiada. Lo que estoy tratando de decirte es lo siguiente: no pienses que yo te estoy sugiriendo que en la Biblia hay mentiras. Lo que estoy tratando de decirte es que la palabra de Dios es autoritativa y digna de confianza, pero muchas veces encontrarás en sus narrativas palabras pronunciadas por algunos de sus personajes que no están ajustadas a derecho. Y te voy a poner nuevamente como ejemplo a Job y sus amigos. Los amigos de Job, en su manera de abordar el problema de Job, dicen cosas que pintan mal el carácter de Dios, y tú te vas a dar cuenta al final del libro de esa realidad. Por lo tanto, no todo lo que dicen los amigos de Job es verdad, pero están en la Biblia. Entonces no es que lo que está en la Biblia es mentira,
Está en la Biblia precisamente para enseñarte a ti cómo es que vas a lidiar con esas cosas que están escritas allí, que fueron permitidas por Dios que estuvieran allí justamente para enseñarte cómo pensar y cómo construir una vida que esté más cerca del ideal de Dios, identificando aquello que es verdad de aquello que no es tan enteramente cierto. En el libro de Eclesiastés, por ejemplo, tú vas a encontrar a un sabio Salomón que a menudo es muy agudo y crítico con algunas cosas que dice y que fueron escritas en un momento en el que él estaba tocando fondo en su vida, porque tienes que saber que él se hundió y tocó fondo en su vida y muchas veces escribió o dijo cosas que no estaban ajustadas a derecho, no eran verdad. Están en la Biblia, son muy ácidas, son muy agudas, pero tienen que ser entendidas en el marco o en el contexto de la vida de un hombre que estaba hundido y estaba tocando fondo. Entonces, todas estas cosas de alguna manera nos permiten a nosotros entender que es demasiado importante lidiar con estas cosas apropiadamente si queremos tener éxito a la hora de interpretar el Antiguo Testamento. Otra guía clave para la interpretación de las narrativas que se encuentran en el Pentateuco es la necesidad de comparar el texto en diferentes versiones. Regularmente a mis alumnos de teología aquí en el seminario que están aprendiendo del hebreo y del griego, yo les pido que ellos hagan su propia traducción del texto bíblico que están estudiando. Y yo no te voy a pedir a ti que hagas eso, pero sí te voy a pedir que compares el versículo que estás estudiando o la narrativa que estás estudiando en diferentes versiones. Esas diferentes traducciones del texto te va a ayudar a entender un poquito mejor a través de las ligeras diferencias que vas a encontrar en la manera como los diferentes autores traducen el texto. Te va a ayudar a entender mejor ese texto en cuestión. Eso te va a ayudar a determinar el contexto histórico, geográfico o cultural de esa narrativa, te ayudará a realizar un mejor análisis del vocabulario pertinente y te ayudará a analizar la teología del pasaje y a hacer tus propias aplicaciones. Entonces, en este sentido, cuando tú hables de la teología que deberá ser analizada, deberás enfocarte entonces en los 4 pilares fundamentales de la teología que ya te mencioné anteriormente, que son Dios, hombre, pecado y salvación, y deberás ver esa teología desde esa perspectiva. Quisiera colocarte un ejemplo a un riesgo de extenderme un poquito más. Y es el siguiente, por ejemplo, hay una cosa interesante que ocurre cuando tú lees el profeta Oseas, y es que tú te das cuenta de que hay una mención bastante recurrente de lugares geográficos en su libro. ¿Por qué razón la geografía ocupa un lugar tan importante en el libro de Oseas? ¿Será que eso es un aspecto teológico que es importante conocer a la hora de estudiar o interpretar ese libro? Bueno, hay teólogos que se han sumergido en las páginas del libro del profeta Oseas y han descubierto que un pilar fundamental de la teología del libro de Oseas es la alusión constante a esos lugares geográficos. Entonces tú te puedes preguntar diciendo, bueno, pero ¿cómo geografía puede encuadrar en alguno de estos 4 pilares que ya hemos mencionado? Dios, hombre, pecado y salvación. Bueno, déjame decirte que esa geografía o esa alusión insistente de Oseas de lugares geográficos es para que tú te des cuenta de la manera como él va creando un círculo en el mapa que se va achicando porque va comenzando con lo externo para terminar con lo más interno, que es el interés de Dios por su pueblo, y que eso demuestra la soberanía de Dios, que va a juzgar no solamente a su pueblo, sino también a los otros pueblos que no son el pueblo del pacto, que no hicieron pacto con Dios, pero que también serán confrontados por Dios en juicio. Entonces tú te preguntas por qué Dios juzga a otras naciones que no han entrado en una relación de pacto con Él. Bueno, porque Dios es soberano
Él es el creador de esas naciones también. Y aunque ellas se han apartado de Dios y no reconocen a Dios y su autoridad en sus vidas, Dios va a pedir cuenta a ellos también. Eso es soberanía de Dios. Así que geografía en el libro de Oseas está conectado con Dios y su soberanía. ¿Lo ves? Por eso es que es importante este tipo de encuentros, este tipo de clases, porque de alguna manera nos ayuda a entender con mayor claridad las cosas que están en el texto bíblico. Ya estamos prácticamente con esto llegando al final, pero no quiero terminar esta presentación sin mencionarte por lo menos otras cositas, por lo menos 3 cosas más que creo que son importantes para a la hora de interpretar el Pentateuco. En primer lugar, tú tienes que saber que tú puedes aproximarte al Pentateuco a través de sus 5 libros, estudiando libro por libro, primero Génesis, luego Éxodo, finalmente Levíticos, luego Números y Deuteronomio, pero tú puedes estudiarlo aproximándote ya no libro por libro, sino también a través de sus 4 grandes narrativas. La primera narrativa es la narrativa de los orígenes, ya te dije, son los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. La segunda narrativa es la narrativa de los patriarcas, va desde Génesis 12 hasta el capítulo 50. Luego viene la narrativa de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que es lo que se conoce como el Éxodo. Va desde el capítulo 1 de Éxodo hasta el capítulo 15, el versículo 18. Y de allí en adelante viene la cuarta y última narrativa, que es la más larga de todas, que va desde Éxodo 16 hasta Deuteronomio 34. Si tú haces una aproximación narrativa del Pentateuco, deberás hacerla entonces tomando en consideración estas 4 grandes narrativas. Otra cosa que tú puedes hacer para aproximarte al Pentateuco es la siguiente que te voy a mostrar. Tú puedes tener una aproximación al Pentateuco viéndolo desde la perspectiva de su cuerpo legal, de su cuerpo de leyes, de su colección de leyes. Porque en el Pentateuco vas a encontrar un cuerpo de leyes bastante definido. Varios códigos legales conforman algunas de las partes más grandes del Pentateuco. ¿Cuáles son esas colecciones de leyes? Bueno, en primer lugar está el Decálogo, que aparece en Éxodo 21 al 17 y en Deuteronomio 5. Tienes el Código del Pacto que está en Éxodo 20, 21, 22 y 23. Tienes el Código de Santidad, que son los capítulos 17 al 26 de Levítico. Y tienes el Código Sacerdotal, que va de Éxodo 25 a Levítico 16. Entonces, de alguna manera tú vas a ver en esta colección de leyes algunas cosas que son importantes para interpretar estas porciones de texto. En primer lugar, tú tienes que saber que esas leyes van a poder ser clasificadas en 2 categorías. Por ejemplo, hay varias clasificaciones, pero esta va a ser muy útil. Tienes leyes morales, en donde hay una clara distinción entre lo que es éticamente correcto y lo que no lo es, y están leyes rituales que te muestran una distinción entre lo santo y lo profano y plantean la igualdad de cada ser humano ante la ley. Entonces es demasiado importante que tú puedas aproximarte entonces al Pentateuco viéndolo desde la perspectiva de la colección de leyes que están allí en esos libros. Otra aproximación es lo que se conoce como aproximación profética. Y para esto es muy útil la lección número 1 o 2, no recuerdo, creo que es la 2, de las lecciones de escuela sabática de este trimestre 2025-2, que nos enseña acerca de profecías, cómo entender la profecía bíblica. ¿Por qué razón? Porque la aproximación profética del Pentateuco simplemente se basa en la idea fundamental de que los orígenes descritos en el libro de Génesis particularmente, son la clave y el fundamento de la escatología. Es decir, cuando hablamos de los inicios, los orígenes, estamos hablando de lo que en teología se conoce como protología, y cuando hablamos de los eventos finales de la historia humana, estamos hablando de escatología. Y lo que estoy tratando de decirte aquí es que la protología, que es el estudio de los eventos iniciales de la humanidad,
son la clave para entender la escatología, que son la descripción de los eventos finales de la historia humana. Así que cuando tú veas esa aproximación profética, lo que está tratando de decirte es que la protología, es decir, los eventos iniciales, serán la clave para entender la escatología. Habiendo dicho esto, yo creo que estamos ya casi para terminar, y con esto quiero despedirme en esta presentación diciéndote lo siguiente. Cada vez que tú estudies el Pentateuco y sus diferentes historias, date cuenta, por favor, que en ellas vas a encontrar una cosa que se conoce también como tipología en teología. ¿Qué es tipología? Bueno, la tipología, eso lo estudiaremos quizás más adelante en algún otro programa de certificación. La tipología no es otra cosa que la manera como los autores bíblicos o Dios, a través de los autores bíblicos, señalan a individuos, acontecimientos o, en este caso, objetos o lugares, se convierten en sombras de una realidad mayor. Es decir, cuando yo hablo de realidad y de sombra, lo que estoy tratando de decirte es que hay realidades grandes que son prefiguradas en el Pentateuco a través de sombras. En ese sentido, por ejemplo, el santuario y sus servicios son un tipo que te enseña asuntos que tú debes conocer acerca de una realidad mayor, y es el santuario celestial. Es decir, el santuario terrenal y sus servicios son un gráfico, un símbolo de realidades más grandes que atañen al cielo y al plan de salvación. Por ejemplo, tú vas a encontrar personajes en la Biblia que son un símbolo de realidades más grandes celestiales. Por ejemplo, Moisés es un símbolo de Cristo, Josué es un tipo de Cristo, Melquisedec es un tipo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de tipo, estamos hablando de la sombra. Cuando hablamos de antitipo, estamos hablando de la realidad que aquella sombra prefigura. Y el Pentateuco tiene eso, tiene muchos elementos que a la hora de interpretarlos debemos verlos como tipos de realidades más grandes que van a iluminar nuestro entendimiento de otras porciones de las Escrituras. Hay diversas historias y tópicos del Pentateuco que se transforman en elementos organizadores, lo que algunos teólogos llaman motif. Esos elementos organizadores o motif simplemente aparecen en el Pentateuco para ayudarnos a entender algunas otras cosas. Por ejemplo, en las narrativas del Pentateuco vamos a encontrar a menudo un árbol, y un árbol en el resto de la escritura podrá significar diferentes cosas. Por lo tanto, podemos decir que el árbol es un motif en la escritura que no es otra cosa que un elemento que va a organizar algunos temas de las Sagradas Escrituras. En ese sentido, árbol podría simbolizar al justo. Por ejemplo, en el libro de Salmos se dice que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. También puede representar a un impío arrogante y orgulloso como Nabucodonosor. En el capítulo 4 de Daniel lo vas a ver, que Dios representa a Nabucodonosor con un árbol grande y frondoso que creció y sus ramas se extendieron por todos lados, pero ese crecimiento tan asombroso que tuvo lo llenó de orgullo, de arrogancia, e hizo que finalmente fuera cortado. Entonces, puede significar un árbol también al pueblo de Dios. En Isaías 5 lo vas a ver. El pueblo de Dios es descrito como una vid, a quien Dios aporcó, podó, cercó, cuidó para que diera uvas de calidad, y cuando vino a ver, lo que tenía era uvas silvestres. Entonces decimos que el árbol es un motif que organiza algunos temas importantes que van a estar desarrollados en el resto de la escritura. Creo que he sido bastante amplio. Esta presentación ha tomado quizás más tiempo del que me hubiera gustado, pero creo que todos estos comentarios pueden estimularte, pueden despertar en ti el deseo por profundizar todavía más en el estudio de la Escritura. Si es necesario ver este video una segunda o una tercera vez, puedes hacerlo. Si tienes alguna duda o alguna inquietud, no dudes en contactarnos para de alguna manera abordar
esas dudas, esas inquietudes, y estoy seguro que en la medida de lo posible, a través de este proceso en el que estamos, irás creciendo hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Te mando un abrazo cariñoso y deseo que todo esto que hemos desempacado en esta primera presentación sea el acicate para estimularte a querer seguir aprendiendo todavía más de la palabra de Dios.